Muy buenas tardes, distinguida comunidad salesiana. El Colegio Don Bosco C del Prado, en el área de matemáticas, campo de ciencia y tecnología producción, presenta su producto realizados por los estudiantes del tercero E, F, cuartos E y F, sextos E y F. Todo su aprendizaje del área de matemáticas utilizando postulados, axiomas, teoremas, demostrarán y explicarán, de acuerdo a su aprendizaje en el área de matemáticas, unidos a nuestro proyecto socioproductivo, construyendo nuestra casa común en prevención del COVID-19, movidos por la esperanza en Dios, que nos une y nos fortalece para una educación integral de calidad. Agradezco mucho su atención prestada a estos videos, producción de los jóvenes, su creatividad. Muchísimas gracias, profesora Zulema Copalarcón. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, estimado director Edwin. Buenas tardes, directora Sandra Ortuño. Yo les voy a hablar sobre el área de matemáticas. Mi nombre es Sharon Herrera Aguirre, del curso sexto F, y el tema que vamos a tocar hoy es sobre geometría analítica. Comencemos. ¿Qué es la geometría analítica? Es una rama de la geometría. ¿Y qué es la geometría? Como muchos saben, es, cómo hallar el área de un triángulo, el perímetro de un cuadrado, así, pero esto es geometría analítica, o sea, analiza cada uno de sus componentes, estudia los cuerpos geométricos a través de un sistema de coordenadas, y de ese modo se puede expresar las figuras como ecuaciones algebraicas. La geometría analítica también localiza en el plano bidimensional, eso quiere decir en el plano cartesiano, cada uno de los puntos que forman la figura. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 puntos, un cuadrado tiene 4. Todo ello en función a dos rectas, que sería el eje de las abscisas, que es el eje horizontal, el eje X, y el eje de las ordenadas, que sería el eje vertical, el eje Y. Los ejes X y Y son perpendiculares, eso quiere decir que estos forman 4 ángulos de 90 grados en su intersección, o sea, es como una cruz. De ese modo se trata un sistema de coordenadas que se lo conoce, como ya antes dije, el plano cartesiano. Cada punto del plano posee una coordenada del siguiente tipo, X y Y. Puede ser, 3,8, 3 vendría a ser el eje X y 8 el eje Y. También un dato importante es que el filósofo René Descartes fue el padre de la geometría, el que influyó mucho en el plano cartesiano. Y para poder aplicar esta geometría analítica se puede describir, la forma geométrica mediante una ecuación algebraica. Es prácticamente, del triángulo. Tenemos un triángulo, queremos saber cuánto es la distancia de un punto a otro. Con la geometría analítica, siguiendo las fórmulas, se puede hallar esto, o de diferentes formas: su mediana, su mediatriz, cuál es la mitad, en qué parte se intersecta este punto. Para eso esto es lo que estudia la geometría analítica, pero para eso hay que saber las diferentes fórmulas. También, de una parábola, de una elipse, de un círculo, entre otras figuras, pero diferentes. No varía mucho entre sus fórmulas, pero lo más importante son los ejes X y Y. En todas está presente el plano cartesiano X y Y, arriba positivo Y, abajo negativo Y, a la derecha positivo X y a la izquierda negativo X. Eso siempre para todos. Vamos a pasar a los ejemplos. Como principal ejemplo tenemos el siguiente, que es hallar las coordenadas del punto P en el que se encuentra Andrés, sabiendo que Ángel se encuentra en el punto Q, que es la coordenada de -5,5, -5, sabiendo que el punto medio de la distancia entre los dos es de coordenada 6, -1. Primeramente tenemos que tener los datos. Entonces ponemos que Andrés no se sabe en qué punto se encuentra, entonces esa llegaría a ser nuestra principal incógnita, la que debemos hallar. Y Ángel se encuentra en el punto Q, que es -5,5.
y tenemos también como un dato la distancia entre los dos, que llegaría a ser de 6, menos 1. En este caso la abscisa es en el eje X y la ordenada es en el eje Y. Entonces aquí nuestras abscisas sería menos 5 y 6 y nuestras ordenadas sería 5 y 1, ya que se encuentra en el eje X, menos 5, y el otro menos 5 se encuentra en el eje Y, pero les vamos a nombrar X1 y Y2, ya que estos sería Y1, perdón, disculpen, ya que son digamos el grupo de Ángel, solo es de Ángel, y el punto medio solo sería X y Y. Pasamos a que de Andrés no sabemos cuánto será su abscisa ni su ordenada porque no tenemos aún los datos. Debemos hallarlo con los datos de Ángel y el punto medio. Una vez que ya tenemos nuestros datos, pasaríamos a la fórmula. La principal fórmula para poder hallar X y Y, que sería la abscisa y la ordenada de Andrés, sería X es igual a X1 más X2 igual a 2. Y para poder hallar Y de la misma manera, es Y es igual a Y1 más Y2 dividido entre 2. Ahí ya tenemos X1, Y1, X y Y. Entonces solo nos quedaría reemplazar. Entonces pasamos a reemplazar. Una vez que ya hemos reemplazado los valores, tendríamos que pasar a ya resolverlos. Ahí ya tenemos los valores reemplazados: 6x, 1y, menos 5x1, menos 5xy. Tendríamos que principalmente despejar x y y de ambas ecuaciones y resolver. Primero empezamos con x. Sería 6 por 2 más 5. 6 por 2, 12, más 5, 17. Entonces sabríamos que el valor de x2, que es la abscisa de Andrés, es 17. Entonces pasaríamos a colocar que la abscisa de Andrés es 17. Ya tenemos la abscisa, nos faltaría la ordenada. De la misma manera que hicimos con la abscisa, hacemos con la ordenada, o sea, con el eje Y. Ya hemos despejado, tenemos Y solo. 1 por 2 más 5. 1 por 2 es 2 más 5 sería 7. Entonces sabemos que la ordenada del eje Y de la distancia en la que se encuentra, en el punto en el que se encuentra Andrés, es 7. Entonces ya tenemos nuestra abscisa y nuestra ordenada. ¿Qué nos faltaría? El gráfico. Entonces pasamos a graficar. Bueno, tenemos que tener siempre en cuenta que para el gráfico sí o sí en cualquier ejercicio de geometría analítica se utiliza, ya que es la principal base para graficar el eje X, el eje Y, horizontal X, vertical Y. Entonces procedemos a pasar los puntos. Como ya dijimos, se encuentra en el eje X y eje Y. Entonces contamos las rayitas y ponemos ahí. Ese sería nuestro, en el eje X sería la abscisa, no, la ordenada, la abscisa de Andrés, o sea 17. Ahí ya tenemos las abscisas y las ordenadas de Ángel. Entonces tendríamos de Andrés sus abscisas y sus ordenadas, y esta sería su ordenada que se encontraba en el eje Y, que era 7. Entonces hacemos una raya en el número 7 y ya tendríamos hallado el punto, graficado mejor dicho, el punto en el que se encuentra Andrés.
Procedemos a hacer las líneas de intersección en ambos puntos. Es muy importante el gráfico, ya que esto nos permite, poder analizar. Muchos suelen hacer, el gráfico primero para analizar y, de acuerdo a eso, saber cómo debería ir la distancia o cómo debería ir cada punto. Pero es sumamente importante que en la geometría analítica esté presente el gráfico, tanto para hallar, la mediana de un triángulo, la mediatriz. Entonces es muy importante poder hallar poder graficar. Bueno, acá vamos a unir los puntos en los cuales se encontraría la distancia de Andrés y Ángel. Y esa sería la distancia en la cual se encontraría Andrés y Ángel. Ahora vamos a pasar a un segundo ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice: hallar la distancia que hay entre Iván y Catalina que cumplen con las medidas de bioseguridad si Iván se encuentra en el punto de abscisa 3 y ordenada 2 y Catalina se encuentra en el punto de B de abscisa menos 4 y ordenada 4. Tenemos los datos x1, y1, x2 y y2. Pasamos a la fórmula general. La fórmula general para hallar la distancia es la siguiente, la que se encuentra en pantalla. La vamos a encuadrar para que se note. Entonces, para esta fórmula necesitamos x2, x1, y2, y1. Tenemos los datos. Entonces, solo nos quedaría reemplazar. Entonces, reemplazamos x2 menos 4x1, 3, y2, 4 y y1, 2. Entonces, reemplazando los datos, menos 4 más 3, 7, 4 menos 2, 2, 7 al cuadrado, 49, 2 al cuadrado, 4, 4 más 5, 53 y raíz de 53 da 7.28. Entonces, podemos decir que 7.28 es la distancia entre Catalina e Iván. Ahora graficamos, ya saben, eje X, eje Y solo buscamos en dónde se encuentra cada punto. Como sabemos, se encuentra en el eje X el punto 3 y en el eje Y el punto 2, que sería Iván en este caso. Ese es el punto de Iván. Hacemos las incrustaciones de las rayas y tendríamos que pasar al siguiente lado, que era, si no me equivoco, menos 4, 4, que sería en la posición que se encuentra Catalina. Y ahí, como se observa, ya se hizo ahí el gráfico de en qué punto se encuentra Iván y en qué punto Catalina. Y esa línea que se incrusta es la distancia en la cual ellos dos están, que como dijimos antes, es de 7,28. Esa sería la distancia de la cual está Iván de Catalina o Catalina de Iván para guardar las medidas de bioseguridad por el COVID-19. Eso sería todo. Muchas gracias. Estos serían los dos ejemplos que daría sobre la geometría analítica. Bueno, como hemos visto, los ejemplos anteriores es todo lo que... Bueno, es una parte pequeña de lo que se pudo avanzar en el área de matemáticas, porque es extenso lo que se avanzó durante toda esta gestión, pero es una pequeña parte de lo que se avanzó. Y nada, quiero agradecer a los profesores, especialmente a la profesora Zulema, por haber sido paciente, por haber enseñado cada parte del ejercicio que no comprendíamos. La mínima parte, la profe siempre, uno tenía una pregunta, si fuera una duda que todo el mundo ya, algo muy obvio, la profe siempre estaba ahí para responder las preguntas. Sé que esta cuarentena, esta pandemia se paró y prácticamente no estuvo planificada, nadie pensó que uno iba a pasar su promoción
mediante una cámara virtualmente, pasar clases virtualmente. Pero recordemos que la distancia no olvida lo que el corazón recuerda, que todos los recuerdos que tuvimos desde que estuvimos en el colegio los vamos a llevar acá en el corazón y no se van a perder en el tiempo. Bueno, habrán sido 2 años de pandemia en el cual no nos hemos visto así presencialmente, cara a cara, o tal vez sí cara a cara, pero presencialmente. Entonces todo el tiempo que hemos pasado como compañeros, como estudiante y docente, no se los va a llevar el viento ni el tiempo, ni porque estamos en pandemia y no nos veamos, sino que los vamos a llevar en el corazón. Y me quedo con la frase que dijo Don Bosco, que recordar que la educación depende de la formación del corazón y nunca olvidemos quiénes somos ni de dónde venimos. Gracias.